Buenas noches a todos. 2 veces por año nos reunimos un grupo de amigos que nos conocemos desde jóvenes, desde adolescentes, a almorzar y a charlar, y bueno, obviamente a comer el típico asado uruguayo, ¿no? Ninguno de ellos es filatelista, pero saben lo que es la filatelia porque, bueno, varias veces me lo han preguntado. Y como todo grupo de amigos, también tenemos un grupo de WhatsApp. Yo ahí había subido fotos de la última exposición que estuve en Suiza, y bueno, ese era un poco el motivo de conversación de ese día. Mientras les estaba contando cómo me divertía y cómo me entretenía y me apasionaba la filatelia, había por ahí un amigo que es uno de los más tímidos, de esos que siempre están calladitos, y estaba mirando su teléfono celular, ¿no? De repente me dice, pero Walter, yo acá estoy mirando fotos y estoy viendo vitrinas enormes, gente parada, con cara seria, mirando. En general veo poca gente, incluso hasta bastante mayores que nosotros. Yo no veo que eso sea algo divertido. Y bueno, no se imaginan el silencio que se hizo en ese momento. Todos se quedaron mirándome a ver qué contestaba yo, ¿no? Y bueno, me quedé pensando un poco y la verdad que no les podía decir que me divertía las excursiones, las reuniones con amigos, porque en realidad eso lo puedo hacer en otros viajes, son actividades no filatélicas, lo puedo hacer también con otros amigos. Entonces les dije, mirá, a mí lo que más me divierte y me entretiene es conocer la historia que hay atrás de cada carta y de cada sello que yo tengo. Entonces, ahí se me ocurrió, en unos pocos minutos, contarles una historia. Y les conté una historia de nuestra historia. Y dio resultado, ¿eh? Dio resultado porque después de eso nos quedamos charlando un buen rato sobre esa historia. Y esa es la misma historia que les voy a contar en el día de hoy y la voy a compartir con ustedes. Acá ustedes pueden ver una carta estupenda, porque es una carta que salió de Montevideo hacia París por un paquete inglés, es de 1858, salió con un sello pagando el doble porte uruguayo, pasó por Londres, luego Francia, acá está la tasa de intercambio británico-francesa, y cuando llega a París el destinatario tiene que pagar 1,6 francos. Esta fue por la Royal Mail, y es una gran carta que estuvo en grandes colecciones. Por ejemplo, Lila tuvo cuando ganó el Gran Premio Internacional en 1930, Hoffman también la tenía cuando ganó el Gran Premio Internacional. Y acá vemos una carta que es la gemela de la anterior. La única diferencia es que no tiene el sello uruguayo, que salió apenas un mes después. También salió por la Royal. Ven cómo tiene exactamente el mismo remitente, se puede ver porque es exactamente la misma letra. Tiene exactamente el mismo destinatario. Es toda igual. Pero sin embargo, no es tan rara. Hay varias cartas de estas que no tienen el sello uruguayo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, eso lo vamos a ver después de esta historia, lo vamos a ver al final, y entre todos podemos saber por qué una lo tiene y es tan famosa y la otra no. A mediados del siglo XIX, dos grandes imperios eran los que tenían el poderío naval. Abarcaban grandes territorios. Después de la Revolución Industrial, tanto el Imperio Británico principalmente como el Imperio Francés
Necesitaban materia prima que las traían de todos lados, de sus colonias, y también tenían que colocar sus productos industrializados. Eso es lo que ocurría a mediados del siglo XIX. Mientras tanto, Montevideo era un puerto estratégico en el Atlántico Sur. Estratégico, ¿por qué? Porque en el Río de la Plata llegan las aguas del río Uruguay, del río Paraná, el Paraguay, o sea que entrando por el Río de la Plata se puede ir navegando hasta prácticamente el centro de Sudamérica. Se puede llegar casi hasta Bolivia, se puede llegar a Paraguay, a gran parte de Argentina, al sur de Brasil y al propio Uruguay. Y además, en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, Montevideo, como puerto natural, era un poco mejor que el de Buenos Aires, porque tenía aguas más profundas, los vientos eran más favorables para que sea una zona más tranquila, y hasta que Buenos Aires no hizo algunas reformas a su puerto, era preferido incluso por España en la época colonial. Y yo ahora les preguntaría a ustedes, ¿qué harían si ustedes fueran el presidente de Uruguay a mediados del siglo XIX? Tienen en su país un correo que está completamente organizado y funcionando, pero a su vez hay dos correos extranjeros que hacen y despachan y realizan toda la correspondencia a través del Atlántico hacia Europa. ¿Ustedes dejarían que siguiera funcionando? Indudablemente estaban violando la soberanía postal del país, pero funcionaba. ¿Ustedes los echarían? ¿Ustedes qué harían? ¿Entrarían en un conflicto con esos dos grandes imperios? ¿Qué habrían hecho ustedes? Bueno, la verdad que no sé lo que hubieran hecho ustedes, pero sí sé lo que hicieron en ese momento el presidente del Uruguay, Tomás Gómez Soro, y el ministro de Relaciones Exteriores, Julio Herrera y Gómez. Ellos el 12 de septiembre de 1872 tomaron una resolución, dictaron un decreto, que es lo que vamos a ver, y de eso estamos conmemorando en este mes 150 años justamente. El decreto no era chico, pero básicamente lo que decía, como un resumen para esta charla, es que los correos extranjeros se debían retirar del país, y que toda la correspondencia al exterior se debía franquear con sellos uruguayos. En ese momento, los dos correos extranjeros no hacían participar al correo de nuestro país. Hacían sus despachos independientemente de nuestro correo. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los antecedentes, vamos a ver el incidente postal en sí mismo y las consecuencias que tuvo. Como toda historia, tenemos que empezar desde un momento, y ese momento es la Guerra Grande. Esta Guerra Grande fue una guerra en nuestro país entre dos bandos, los colorados y los blancos. Pero no solo fue una guerra en nuestro país, sino también que fue regional, porque en Argentina estaban los federales, que apoyaban a los blancos, y los unitarios, que apoyaban a los colorados. Pero todavía vamos más allá, había intervención extranjera. Participó Gran Bretaña, participó Francia y participó Brasil. Fueron años muy duros para el Uruguay. El correo que existía lo administraba una sociedad privada. El gobierno no se podía hacer cargo de eso, cobraba un canon, y la sociedad privada era la que se encargaba de toda la correspondencia. Cuando finalizó la guerra, en 1851, el país estaba devastado, estaba endeudado principalmente con Brasil, en dinero, y con Gran Bretaña y Francia por los favores recibidos, porque
justamente gracias al apoyo de ellos, es que habían triunfado los colorados. Por otro lado, ¿qué estaba pasando en Gran Bretaña en el mismo momento? Bueno, en 1850 se hace un contrato entre la Royal Mail y la British Post Office, el correo británico, donde la Royal Mail empieza a viajar hasta el Atlántico Sur para traer y llevar correspondencia. Se definen en ese contrato algunos temas, las rutas, los horarios, la frecuencia, a cambio de un cierto dinero, y se fijan también las tarifas. Eso, mientras tanto, es lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña. El primer viaje de esta Royal Mail fue en 1851, y acá pueden ver cómo los puertos que tocaba en el Atlántico Sur eran Pernambuco, Bahía y Río en Brasil, y Montevideo y Buenos Aires en el Río de la Plata. Y la que volvía a Europa tocaba exactamente los mismos puertos. Y bueno, acá ven a la derecha una típica carta de esa época, esta es del 57, de Montevideo hasta España en este caso, donde el correo británico tenía sus propias marcas. Acá ven adelante la marca con la corona de Paid at Montevideo, del lado de atrás está el fechador de Montevideo, que también era inglés, y pagaba un shilling, como decía la tarifa anterior. En particular, esta carta, bajó en Tenerife, y se fue con un barco español hasta Bilbao, donde el destinatario tuvo que pagar 4 reales. Cabe aclarar que Uruguay siempre tuvo tarifas al extranjero. Desde que se creó el correo, desde la independencia de Uruguay hasta la entrada a UPU, tenía una tarifa al extranjero, que se las dejo acá para los que necesiten, que variaba según el peso de la carta. ¿Y qué pasó en 1853? Ahí se hizo un convenio entre Gran Bretaña y Uruguay. Era un convenio bastante grande, pero les pongo en rojo lo más importante. Decía claramente en el artículo 2 que Uruguay no iba a cobrar nada por ese correo. No se impondrá ningún gravamen en la República del Uruguay sobre las cartas. Aquellas que viajaran por buques del gobierno británico, o otras que estuvieran subvencionadas por el referido gobierno. Las tarifas ya estaban puestas, pero lo interesante de este convenio es que nunca fue aprobado por el Poder Legislativo uruguayo. Los legisladores nunca lo aprobaron. Entonces, por supuesto, el gobierno uruguayo tampoco lo aprobó. Pero sin embargo, se empezó a usar desde ese momento en forma natural. Tan es así que yo les voy a mostrar ciertos documentos o avisos o periódicos de la época donde vemos claramente, y cartas por supuesto, donde vemos claramente que este convenio estaba vigente a pesar de no estar aprobado. Por ejemplo, el informe del correo de 1858 en un momento dice que hubo despachadas 43.000 cartas libre de porte. Esas son cartas justamente que iban a Europa. El correo uruguayo no cobraba nada. Sin embargo, nuestro socio comercial más importante de toda la historia, que siempre lo fue Argentina, teníamos varias formas de enviar cartas en esa época. Una de las formas era por el simple correo uruguayo. Acá tienen una carta de 1864, que viajó por el vapor Menai, y el correo uruguayo le cobraba al remitente y le ponía los sellos uruguayos de la época, en este caso los soles. Esta es una carta de 8 portes,
le cobraba y la carta se enviaba a Buenos Aires. Siempre entre Buenos Aires y Uruguay habían barcos o veleros o vapores prácticamente todos los días, o sea que la correspondencia era bastante fluida. Pero sin embargo, también se podía mandar una carta de Montevideo a Buenos Aires por el correo británico. Acá tienen un ejemplo de 1861, donde el correo británico le puso la marca que vimos antes, con la corona, cobró un shilling, fue por un paquete británico, y el destinatario en Buenos Aires tuvo que pagar 2 pesos corrientes de la época. Esta en particular, esta carta, es la última fecha que se conoce con este tipo de marca. Pero también el correo francés ya estaba funcionando también, y funcionaba con las mismas reglas que el correo británico. Y acá pueden ver una carta fantástica de Montevideo a Buenos Aires, que fue por el paquete francés Carmel. Se le puso el sello en la agencia postal francesa en Montevideo, el matasellos Ancla. Acá tienen la marca fechadora octogonal del correo francés, y fue a Buenos Aires pagando 40 centésimos de franco, que era lo que se cobraba entre puertos. Cuando iba hasta Europa se cobraba 80 centésimos de franco. Esta es la única carta que se conoce de Montevideo a Buenos Aires, pero es una evidencia clara de que había varias formas. Lo que pasa es que la elegida era por el correo uruguayo por la frecuencia. Estos vapores británicos y franceses pasaban por acá una vez por mes. Así era que funcionaba el correo británico. Estas son típicas cartas salidas de la agencia postal británica en Montevideo, con el pago de la tarifa con sellos británicos, el matasello C28 de Montevideo. Esta en particular es una carta que fue a México, pasó primero por Londres, y de Londres fue a México, donde el destinatario pagó los 2 reales. Es la única que se conoce entre Montevideo y México. Y la de la derecha es una que va de Montevideo a Nueva York, que también se pagó con sellos británicos, con el C28 de Montevideo, y esta no fue hasta Londres. Esta bajó en Río de Janeiro, como dice acá, vía Río de Janeiro, y ahí tomó un buque americano y se fue a Nueva York. Como ustedes pueden ver, en los 2 casos no interviene para nada el correo uruguayo. En 1859, en junio, hay un decreto muy importante, que entre otras cosas, lo que fija es la tarifa al exterior, que por ejemplo para una carta sencilla iba a ser de 120 centésimos. Es en ese momento que se emiten y empieza a circular los soles de Uruguay. Pero, una vez sacado el decreto, el administrador de correo, o sea el correo, saca un aviso diciendo que la correspondencia por paquete inglés no está comprendida en el decreto anterior. Y dice ¿por qué? Dice, porque existen tratados postales. Está hablando del convenio de 1853, de 6 años antes. O sea que se van a entregar sin franquear. Estos avisos era la forma que tenía el gobierno, el correo, de informar a todos los usuarios sobre ciertas aclaraciones a los decretos o sobre cualquier otra noticia que quieran dar. Eran papeles que se ponían en el puerto, en la oficina del correo, en las cámaras de comercio, salían publicados en los periódicos, y generalmente nos dejan mucha información. Es claro con esto de que el convenio no aprobado igual era válido. La única forma en que se franqueaban con sellos uruguayos era cuando la carta venía desde el interior del Uruguay, o sea, no desde Montevideo. En ese caso, lo que pagaba era el porte extranjero. Por ejemplo,
Esta carta que iba de Paysandú, que son como unos 400 kilómetros de Montevideo, iba hasta Suiza, pagó el porte extranjero, 120 centésimos. Cuando llega al correo uruguayo, directamente la despachan por el correo británico. Y ahí ya no se cobra más nada. Esta carta pasa por Londres, después va a Francia, y llega a Suiza, donde el destinatario tiene que pagar los 115 rappen. Son cartas rarísimas, todas estas. Acá tienen otra de 1870, que es parecida. Esta sale del pueblo Independencia, lo que hoy es Fraiventos, también unos 300 kilómetros de Montevideo, paga los 10 centésimos de porte al exterior de la época, llega al correo de Montevideo, y como no hay nadie que pague el 1 shilling, esta tarifa la paga el destinatario. Por eso 1 shilling está en color negro. Había un protocolo del correo británico que cuando ponían la tarifa en color rojo, era porque ya la había pagado el remitente. Cuando se ponía en color negro, era porque la pagaba el destinatario. También tenemos que ver lo que decían los diarios de la época. Por ejemplo, uno de los principales era el diario El Siglo. Y en ese momento, hay que situarse en esa época, los diarios eran formadores de opinión. No había otra forma de que la gente, de que los habitantes de un país se informaran a no ser por el diario. Entonces las editoriales de esa época eran muy importantes. En este caso, por ejemplo, habla de que hay problemas con la correspondencia del paquete inglés, y habla de una tarifa que es la que tiene que pagar el destinatario en Montevideo cuando las cartas llegan por paquetes extranjeros desde el exterior. Por ejemplo, acá habla de 18 centésimos. Y efectivamente acá vemos una carta que viene desde Francia a Montevideo, es de 1862, viene por paquete francés, y el destinatario tiene que pagar 18 centésimos. Esta es una carta que viene de Gran Bretaña, pero también viene por el paquete francés, vía Burdeos, y el destinatario tiene que pagar 18 centésimos. En 1865 hay un decreto muy importante. Hay una rebaja de tarifas, tanto del correo interno como del exterior. Habla de que las cartas recibidas pagarán el doble, pero en el artículo 7º dice, excepto si procede de países con convenios. Nuevamente se está refiriendo al convenio de 1853, o sea, de 12 años antes. Y acá vemos un lindo ejemplo de una carta que viene de Gran Bretaña, que viene por un paquete inglés de la Pacific Mail, y como ustedes pueden ver, el destinatario no tuvo que pagar absolutamente ninguna tasa. En ese mismo año se firma el primer convenio postal entre Uruguay y Argentina, que entre muchas cosas que decía, podemos rescatar lo siguiente, que ninguno de los dos países iba a cobrar por la correspondencia que iba en tránsito. Acá vemos un ejemplo magnífico de una carta que salió de Rosario, fue hasta Buenos Aires para poder tomarse el paquete francés para ir hasta Francia, pero ese día que llegó, el barco ya había salido del puerto de Buenos Aires y estaba un día en Montevideo, en el puerto de Montevideo. Entonces tenían implementados unos pequeños barcos que rápidamente cruzaban el Río de la Plata, con esta correspondencia, vamos a llamarle de última hora, que no había alcanzado al barco, y los llevaban al correo y los despachaban por ese paquete francés que todavía estaba. ¿Qué fue lo que pasó con esta carta? Acá está la marca de Montevideo, acá está la marca
del correo francés, y el destinatario que tiene que pagar 8 décimas de franco. Esta es la única carta que se conoce con las dos marcas, la del Correo de Buenos Aires y la del Correo de Montevideo. Y acá ven cómo se aplicó, es una carta del mismo año, 1865, pero de noviembre, se aplicó el convenio postal entre Uruguay y Argentina. Uruguay no cobró nada. Un nuevo aviso pone el correo a fines de 1865, que habla justamente de la rebaja de tarifas al extranjero, y que es el momento en que se sobrecargan los escuditos, porque se habían mandado a hacer unos sellos a Londres y no habían llegado a tiempo, y para cumplir con el decreto es que se sobrecargan los escuditos existentes. Pero en ese aviso dice bien claro que se exceptúa la correspondencia que va por los paquetes ingleses. O sea que nuevamente tenemos una evidencia de que el convenio del 53 seguía siendo válido o se seguía utilizando a pesar de que no había sido aprobado. Acá tienen una carta que muestra perfectamente esto. Fíjense que no pasa por el correo uruguayo, es una carta de Montevideo hasta Canadá, que va por este paquete inglés, que es de la compañía Tite. La compañía Tite estuvo funcionando apenas un año, o sea que estas cartas son rarísimas, hay muy poquitas, y todavía a Canadá más rara. Va de Montevideo a Londres, y de Londres a Canadá. Acá se ve el 1 shilling que pagó en Montevideo. Y como ustedes ven, para nada pasó por el correo uruguayo. Un nuevo aviso unos días después, el 10 de enero de 1866, se informa de que está la nueva emisión que había venido de Londres, de lo que llamamos los sellos cifras o numerales, donde informan el color que van a tener y cuánto valen. Y acá vemos un documento muy lindo, es un documento, es el único que se conoce, donde justamente el correo uruguayo, en este caso, en este documento, le informa al consulado de Bélgica que estos sellos escuditos sobrecargados solo duraron o circularon durante 10 días, que eran estos, que se usaba este matasello, y que a partir del 10 de enero se habían suplantado por estos nuevos sellos, cifras o numerales, y con estos matasellos. Seguramente de estos documentos se mandaron también a otros consulados, pero el único hoy en día que sigue existiendo es este. No solamente el gobierno o el correo uruguayo era el que ponía avisos. Acá vemos un ejemplo de un aviso británico de la época, 1867, donde dice que va a salir el paquete postal Arno, dice la fecha que va a salir, el 29 de enero, y se informa a los usuarios que el franqueo de las cartas se debe hacer con sellos británicos, y dice hasta qué hora va a estar abierta la oficina, hasta qué día, para que la correspondencia pueda salir en tiempo y forma por ese paquete. O sea, claramente siguen con el mismo convenio. Es un ejemplo de una carta que justamente fue despachada así. Esta carta es certificada, acá ven el registrar, y es justamente la primera carta certificada que se conoce de Montevideo a Europa. Fue franqueada con sellos postales británicos en la Agencia Postal Británica de Montevideo, se le aplicó el C28 de Montevideo, fue a Londres, de ahí cruzó a Francia, y se le aplicó también la marca Chargé de certificada. Es también la única carta que se conoce
con las dos marcas, la británica y la francesa, de certificado. Así funcionaba en esa época los correos extranjeros. Muestro en la memoria de 1868 del correo, ya el administrador general ya hablaba de que se necesitaba alguna otra organización o reforma del convenio celebrado en el 53, porque él encontraba algunas injusticias. Pero lo importante de esto es que el propio administrador de correo mencionaba esa situación. El correo francés funcionaba de la misma forma que el británico. Y acá les pongo un ejemplo. Esta carta es de 1861, va de Montevideo a Prusia, es la primera carta que se conoce de Montevideo a Prusia con sellos. Y también esta pasó por la Agencia Postal Francesa Montevideo, se le puso los sellos franceses, los matasellos de anclas franceses, y fue a Prusia con el pago hasta destino. Pero mientras tanto, ¿qué estaba pasando en nuestro país? Bueno, en el 64 y por 6 años estábamos sumergidos en la guerra de la Triple Alianza. Esa guerra fue, por un lado, estaba Paraguay, y por el otro lado estaban en una alianza Brasil, Argentina y Uruguay. Y todavía, además de eso, tenían el apoyo de Gran Bretaña. Realmente fue un desastre para Paraguay, ya se sabía que no iba a terminar bien, pero bueno, es una forma de mostrar lo que estaba pasando en esa época, y el gobierno qué preocupaciones tenía. Cuando un gobierno entra en una guerra, las preocupaciones son justamente esas, y no de repente los correos extranjeros que están instalados, que mientras tanto seguían funcionando bien, como estuvimos viendo. Acá les dejo para los que les guste después ver un poco de qué se trataba esa guerra. Pero ni bien terminada la guerra, empezó en el 70 una guerra civil uruguaya. Fue la primera guerra civil uruguaya porque no intervino más nadie. Fue entre colorados y blancos. Y fue realmente bastante sangrienta. Hubo robo de correspondencia, se llevaban el dinero del correo, y las crónicas de la época dicen que el correo uruguayo retrocedió 30 años en 6 meses. Se llamaba la Revolución de las Lanzas porque justamente peleaban con estas lanzas de Tacuara. Por si fuera poco esto, en el 71 y 72 tuvimos la pandemia de la fiebre amarilla. Por supuesto que no se sabía ni siquiera lo que era la fiebre amarilla, ni siquiera se sabía cómo se transmitía, cómo se contagiaba. Hoy sabemos que es por un mosquito, que el mosquito es el vector que lleva el virus. Pero en esa época ni siquiera eso se sabía. Tan es así que los puertos de Buenos Aires y Montevideo tuvieron que cerrar varias veces, y eso trajo como consecuencia que el comercio disminuyera y por supuesto también se complicara la correspondencia. En esa época se contrató un pequeño velero, dicen las crónicas, que era el único que se aceptaba para llevar la correspondencia de Buenos Aires a Montevideo y llevar la de Montevideo a Buenos Aires. Pero incluso se dice que ese velero alguna vez salió de Montevideo con la correspondencia, llegó a Buenos Aires, y Buenos Aires no lo recibió, y volvió con la misma correspondencia que había llevado, y bueno, ahí hubo unas reuniones entre los diplomáticos, y dijeron que fue un malentendido, y otra vez la correspondencia se llevó por ese velero. Pero ustedes se pueden imaginar que en esa época el problema era otro. La fiebre amarilla prácticamente mataba 1 de cada 10 personas.
el 10% de la población moría. Y generalmente era la gente que vivía en Buenos Aires o en Montevideo, cerca del puerto. Y mucha gente veía eso y se iba hacia el interior, salía enseguida de sus casas y se iba al interior porque sabía que ahí había menos contagios, pero no sabían por qué, y en realidad ahora lo sabemos, es que los mosquitos viajaban en los barcos, entonces iban llevando de un puerto a otro los virus, y los más afectados eran por supuesto las personas que estaban arriba de los barcos, los mosquitos los picaban, después llegaban al puerto, picaban a otro, y les venía la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, se imaginan cuáles eran las preocupaciones en ese momento del gobierno uruguayo. Y en el 72 es que el 12 de septiembre de ese año, el gobierno toma la resolución de hacer un decreto donde ordena que toda la correspondencia que salga del Uruguay sea despachada por el correo uruguayo, sin intervención de los correos extranjeros. Una decisión bastante fuerte que tomaron, ¿no? Esas fueron las dos personas que les mostré al principio. Y esto es justamente lo que estamos conmemorando, los 150 años. En esa resolución, yo se las dejo acá, y en rojo pongo lo más importante. Por supuesto que era un decreto más extenso, pero ahí en rojo ustedes ven que el gobierno decía que en uso de su más perfecto derecho, dispone que cualquiera que sean los buques extranjeros y cualquiera que sean los puertos a los que vayan las cartas, tiene que intervenir el correo uruguayo. Y aparte el correo uruguayo tiene que cobrar por ese servicio. Por supuesto que después le pagaban a los vapores franceses o británicos lo que cobraran, ¿no? Porque Uruguay no tenía vapores para ir para allá. Pero sí, todo lo que tuviera que ver con la correspondencia tenía que pasar por el correo uruguayo. Y se le envía el mismo decreto, por supuesto, al encargado de negocios de Francia. Ahora, ¿ustedes se imaginan el imperio británico y el imperio francés va a leer el decreto y va a decir, bueno, está bien, hacemos lo que ustedes digan? En esa época todos sabemos cómo funcionaban estos imperios, tenían colonias por todos lados, y donde pudieran estar, no iban a salir. 2 días después de ese decreto, tenía que salir el paquete de la Royal Mail, el vapor Neva, o sea, el 15 de septiembre. Y el correo uruguayo pone un aviso de que el franqueo de la correspondencia debe ser hecho por el correo uruguayo, para que todos los usuarios estén informados. ¿Qué iba a pasar entonces? ¿El paquete inglés lo iba a recibir? ¿Iba a decir lo que Uruguay, iba a hacer lo que Uruguay quisiera? Bueno, efectivamente, el 15 de septiembre, cuando tuvo que salir ese vapor, el capitán se negó a tomar la correspondencia. Le dijo, yo no llevo nada, nosotros tenemos un convenio que ya tenía 19 años funcionando, así que no me importa, no llevo nada. El correo lo que hizo fue dárselo a otro vapor, que también era un vapor inglés, que ese sí se lo llevó. Se llamaba el Caldera, y en ese caso la correspondencia llegó a Europa. Inmediatamente, 5 días después del decreto, inmediatamente de este suceso, este conflicto que ya estaba instalado, sucedió, el propio presidente, Tomás Gomenzoro, sin efecto para ese vapor Neva los privilegios de paquetes. Estos paquetes, vapores extranjeros, tenían ciertos privilegios, por ejemplo, no pagaban algunos impuestos o cargos en el puerto, un impuesto a los faros,
y algunos otros. Pero el presidente se puso muy firme y dijo: vos no me llevaste la correspondencia, te quito los privilegios, ahora tenés que empezar a pagar. Acuérdense que esos vapores no eran solo para correspondencia, también llevaban cargas, también llevaban pasajeros. Pero también imaginen lo que era este problema para todo el comercio existente en ese momento en Montevideo. La correspondencia marítima era la única forma que se tenía de enviar todo lo que fuera listas de precios, órdenes de compra, facturas, recibos, los papeles aduaneros. Era realmente un conflicto muy importante que podía paralizar todo el comercio de nuestro país. Sin embargo, el gobierno uruguayo estuvo firme. ¿Y qué pasó unos días después? Llegaba otro vapor. El Lusitania, que era de la Pacific Steam, llegaba desde el Valparaíso. Y ustedes acá a la derecha y abajo lo que ven es el administrador de correo preocupado y agarrándose la cabeza. Viene otro vapor inglés, otra vez voy a tener un problema. El correo estaba en el medio de los cónsules extranjeros y del gobierno uruguayo. Y él le tenía que entregar la correspondencia y los otros no se la recibían. Realmente, y seguramente tenían el lobby de todos los comerciantes, por ejemplo. Realmente tenían problemas. Sin embargo, como se sabía que venía ese vapor, 2 días antes, el ministro el Ministerio del Exterior le dijo al administrador de correo: tenés que publicar un aviso que diga que toda la correspondencia para el extranjero se va a despachar por el Correo Nacional. O sea, lo que estaba diciendo es: no damos ni un paso atrás, seguimos para adelante, todo tiene que venir por el correo uruguayo, no importa lo que hagan los paquetes extranjeros. ¿Qué decían los formadores de opinión, los diarios de la época? En ese momento el diario El Siglo y La Paz eran los más importantes en Montevideo, y ellos estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Uruguay, porque realmente era una posición la uruguaya que estaba enfrentando a una violación de la soberanía postal del país. O sea que sus editoriales decían: sí, estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Ahora, el Telégrafo Marítimo, el de la derecha, que era también uruguayo, era justamente el diario de la Sala de Comercio, que viene a ser era lo que hoy en día es una Cámara de Comercio, donde estaban agrupados justamente todos los comerciantes. Y en sus editoriales, lo que decía es: sí, estamos de acuerdo, Uruguay tiene razón, pero no estamos de acuerdo con el procedimiento. ¿Cómo vamos a detener esto? Vamos a suponer que las agencias postales extranjeras digan: no me importa lo que diga el Uruguay, ustedes sigan trayendo la correspondencia acá, que yo se la voy a llevar a Europa por medio de los vapores nuestros. ¿Acaso Uruguay se iba a enfrentar, iba a poner a la policía? ¿Iba por la fuerza a sacarle la correspondencia? ¿Por la fuerza iba a impedir que salieran los vapores? Uruguay nada. Y las otras eran 2 potencias mundiales. Yo creo que si había un conflicto armado, Montevideo no duraba ni media hora. Entonces estaba de acuerdo con lo que decía el gobierno, pero no con el procedimiento. ¿Y qué decían en Argentina? Por supuesto que en Argentina ya estaban enterados. Argentina la información llegaba en el día, los barcos eran diarios. La Tribuna, por ejemplo, de unos 15 días después del decreto, decía: nuestra dignidad de nación independiente y soberana exige que no se tolere por más tiempo la existencia de un correo inglés y otro francés en Buenos Aires. Y La Nación, otro diario muy importante, decía:
nuestro correo se encuentra en el mismo caso, bajo la jurisdicción extranjera para la valija de ultramar. O sea que en esos días, obviamente, de lo único que se hablaba era de este conflicto que se había iniciado, que nosotros llamamos incidente postal. O sea que estos diarios argentinos también estaban de acuerdo con el gobierno uruguayo. Pero ¿qué pasa a los 20 días después del decreto? Se reúnen el cónsul inglés y el cónsul francés y de común acuerdo rechazan lo que dice el gobierno. Ustedes recuerden que en esa época un barco desde Montevideo a Gran Bretaña o Francia demoraba en llegar más o menos 30 días. O sea que las noticias de lo que estaba pasando acá todavía no había llegado al gobierno de Gran Bretaña. En esa época, tanto los cónsules como ministros del exterior, embajadores o como quieran llamarles, se les decía que eran cónsules plenipotenciarios, o sea, que ellos tenían el poder de tomar decisiones en nombre de su país cuando habían ciertas urgencias, justamente porque en esa época no se podían comunicar rápidamente con sus superiores. Y bueno, el cónsul inglés y el francés dijeron, de ninguna forma, nosotros queremos seguir con el convenio de 1853, ese que venía funcionando 19 años. ¿Y qué hace el gobierno uruguayo? Saca una resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dice, en el artículo 1, que toda la correspondencia debe ser despachada por el Correo Nacional, que se le deberá pagar lo que corresponda al correo uruguayo, y que las oficinas postales que están en los consulados de Inglaterra y Francia van a quedar cerradas. Qué problema, ¿no? Les dice que tienen que cerrar las agencias. ¿Y ustedes qué piensan? Ellos van a decir, bueno, ¿las cerramos? 34 días después del decreto, el director de correo uruguayo recibe del agente naval británico una carta que dice que a falta de instrucciones desde Inglaterra, el próximo vapor, que es el Boyne, el próximo vapor británico que va a salir de Montevideo, no va a llevar la correspondencia de esa forma, sino que solamente va a llevar la correspondencia por intermedio de la Agencia Postal Británica, de acuerdo al contrato de 1853. Otra vez seguimos en problemas. ¿Y qué hace el gobierno uruguayo? Dice, bueno, como el Boyne no me la lleva, voy a buscar otro paquete. El primer paquete postal que venga por acá, obviamente no había vapores todos los días. Bueno, el primero que esté por acá y me lo pueda llevar, me lo va a llevar. Y la correspondencia que tenía que llevar el Boyne la terminó llevando el Astarte. A los 71 días del decreto, suponemos que Inglaterra, Gran Bretaña, el Imperio Británico, ya conocía todo lo que estaba pasando en Montevideo. Eso lo podemos ver en la editorial de un diario de Gran Bretaña, que justamente lo que ponía era noticias de esta zona, se llamaba Brasil and River Plate Mail, que dice que ya se dieron los primeros pasos para una convención postal entre Gran Bretaña y Uruguay. Como que ahí ya vemos de que el gobierno británico como que estaba ya pensando y poniéndose de acuerdo con lo que Uruguay quería. Sin embargo, a los 83 días del decreto, nuevamente el cónsul inglés le envía una carta al administrador de correo diciéndole
vamos a volver a la Convención de 1853. Obviamente, nosotros lo que conocemos ahora son documentos, cartas, pero esto debe haber sido también hablado personalmente todos los días. Y en un momento el cónsul inglés debe haber dicho, no me hacen caso, no se lo digo más, mandáselo por escrito, y le mandó una carta por escrito. Y es lo que conocemos hoy en día. De ninguna forma vamos a recibir la correspondencia como ustedes quieran. A los 95 días hay una resolución del Ministerio de Guerra y Marina diciendo que el vapor Neva aceptaba llevar la correspondencia. Ya habían pasado más de 3 meses. Y por lo tanto, exoneraba al buque Neva del pago de los derechos de puertos. Porque mientras tanto, Uruguay le empezó a cobrar todos los impuestos, ya no tenían privilegios de paquete. Esa era la fuerza que hacía Uruguay. Cinco meses después hay un decreto donde, que está firmado por el propio presidente del Uruguay, Tomás Gómez Soro, donde indica que los 3 vapores británicos, que en ese momento eran los que venían hasta Montevideo, que eran el Neva, el Boine y el Douro, una vez venía uno, a los 30 días otro, a los 30 días otro, y así se iban turnando, volvían a tener los privilegios de paquetes. Ya estamos hablando de febrero del 73. Eso fue en febrero del 73. Y acá hay una carta fantástica, porque es una evidencia de todo esto que estamos hablando, y entonces me voy a detener unos segundos en analizar esta carta. Como ustedes ven, esta carta salió por uno de esos paquetes, por el Douro. Era de 5 portes, es una carta muy linda porque aparte era una carta pesada, 5 portes. Se franqueó con sellos de Uruguay, eran 10 centésimos un porte, 10 por 5, 50 centésimos. Se mataselló en el correo uruguayo, está un poco claro, pero se llega a ver la fecha, que es del 15 de enero, o sea, unos días antes de lo que vimos en la diapositiva anterior, que fue en febrero. Sin embargo, el 15 de enero no salió, porque nosotros podemos ver por los fechadores que hay en la carta, que está la tasa de intercambio y la llegada a Francia, que recién llegó en marzo. O sea, esta carta estaba en enero para salir, pero no salió, el Douro no la llevó. Y cuando en febrero, a principios de febrero, el presidente le devolvió los privilegios de paquete a esos vapores, ahí la recibió. Era seguramente parte de la negociación. Entonces salió el 15 de febrero y llegó en marzo a Francia. El destinatario tuvo que pagar 6 francos porque eran 5 portes, cada porte era 1 franco con 20, pagó 6 francos en total. Recién 10 meses después del decreto, se cierra físicamente la agencia postal británica, que la gente le llamaba correíto, porque, por ejemplo, cuando decían, esta carta mandala por el correo, era el correo uruguayo, pero esta otra mandala por el correíto, se refería al correo británico o al correo francés. Y acá vemos una linda carta, porque es justamente un poquito después de que cerró la agencia postal británica, es de diciembre del 73, y es una carta también pesada, de 6 portes, que se franquea con los sellos numerales, cifras del Uruguay, con 60 centésimos, se le pone el matasello correspondiente, y esta va a Génova, donde el destinatario tiene que pagar 5 liras con 10 a la llegada, que son 3 portes. La diferencia de los portes es porque el porte de Uruguay era la mitad en gramos que el porte italiano.
Y acá vemos que funcionó tal cual lo quería el gobierno uruguayo. Y acá ven que fue por el vapor Neva, que era, ustedes recuerdan, el primer vapor que se había negado a llevar la correspondencia. 8 meses después, se firma un convenio entre Uruguay y Francia, donde se dice que, a pesar de que esté la agencia postal francesa, la correspondencia debe ser tratada por el correo uruguayo, quien cobrará el franqueo uruguayo, y luego el francés cobrará su transporte hasta el extranjero. Es un convenio que Uruguay, por supuesto, lo acepta, y comienza a funcionar. Y acá empiezan lo que nosotros llamamos los franqueos mixtos, donde se encuentran el sello uruguayo, en este caso de un porte de 10 centésimos, y el porte francés con sellos franceses puestos en Montevideo, con sus correspondientes matasellos de Montevideo. Esta en particular es de 1880, es muy linda porque es la última fecha que se conoce antes de que Uruguay entre a la UPO. Y acá vemos una carta muy, pero muy linda, porque es una carta pesada, es grande, con un porte muy grande, y que tiene el bloque más grande que se conoce en una carta de este sello tan común de 80 centésimos de franco. Es el bloque más grande de Río de la Plata, pero creo que también prácticamente de Sudamérica, lo tengo que reconfirmar. Esta carta es de septiembre del 73. Había pasado el decreto. Sin embargo, ustedes pueden ver de que no lleva un sello uruguayo. Evidentemente, esta carta evadió el correo uruguayo. ¿Por qué lo evadió? Porque no había un control. Por más que haga un decreto, si después no controla qué se hace, siempre va a suceder estas cosas. Y justamente lo que hace el gobierno uruguayo es designar a la agencia postal francesa como una sucursal del correo. Entonces eso le permitió colocar a un empleado del correo en la agencia postal francesa. Y era el que justamente controlaba que esto no pasase. Y esto, como ustedes ven, fue en una fecha posterior a la de la carta anterior. Entonces ahora sí, acá ven una de junio del 74, inmediatamente después. Es una carta que va por paquete francés, de Montevideo hasta Italia, lleva el sello y el matasello de Uruguay, que cobra los 10 centésimos correspondientes, con la marca fechadora del correo uruguayo, y el destinatario tiene que pagar 2 liras por esta carta, pero como primero fue a Génova, y en realidad tenía que ir a Bolonia, se anuló. Acá hay una marca que dice anulato en azul, y se volvió a poner los sellos de tasa italianos por 2 liras, y la marca fechadora, el matasello de Bolonia. Una muy linda carta. ¿Qué pasaba mientras tanto con el correo italiano? El correo italiano, la agencia postal italiana, se instaló después del decreto, después del 72. Y acá vemos una carta muy linda por la fecha. Fíjense que fue inmediatamente después, a septiembre del 72, fue un mes después, en octubre del 72, y vemos cómo la carta salió con el sello uruguayo. Salió por el vapor de la compañía Italo-Platense, que es una compañía bastante difícil de encontrar cartas que hayan viajado por esta compañía,
Acá tienen la marca del correo uruguayo. Cuando llega a Génova, se le coloca la marca con bastín mercante y la tarifa de 0,4 liras o 4 décimas de liras, que la pagaba el destinatario. Es una carta que el correo francés la toma como que viene de un barco mercante, ¿no? Acá tienen un ejemplo, pero de la compañía Lavarello. Es una muy linda carta porque también es pesada, tiene el mayor bloque de 10, es una carta de 90 centésimos, o sea, 9 portes. Cuando llega a Génova se le coloca la marca da Montevideo Coi Postali Italiani. Es considerada no como un barco mercante, sino como un paquete italiano, por eso lleva otra tarifa, en este caso de 5 liras, eran 5 portes. También acá hay una diferencia porque se tomaban, los gramos eran distintos si era en Italia o era en Uruguay. Pero por supuesto también pasó por el correo uruguayo. Sin embargo, miren esta carta, que son rarísimas y son muy buscadas, hay mucha demanda por este tipo de cartas, es de 1873 y no pasó por el correo uruguayo, no hay ningún sello uruguayo. Y tiene esta marca, de las cuales solamente se conocen 4 cartas, del consulado italiano. Y tiene esta otra marca, que solo se conocen 2, que eran de la compañía Lavarello, justamente del vapor Norteamérica. Esta carta llegó a Génova, se trató como de un barco mercante, se le tasó en 4 décimas de liras y se le puso la tasa correspondiente que se le cobró al destinatario. Ahora, ¿qué pasó acá con esto? Bueno, esta carta, el único que puede hablar algo de esto, lo encontré en un libro de Umberto de Bianco, que habla sobre el correo marítimo italiano, y él por supuesto dice que esto es completamente ilegal, que no llevaba el sello uruguayo, y que supone que esta marca la usaban los italianos para darle una cierta justificación como que era una carta oficial. Pero por supuesto que esto no era una carta oficial. Y era una marca que la usaban ellos solamente como para engañar por si había algún problema. Tal de evadir, hasta en esa época se hacían determinadas cosas. Y ahora volvemos a la primera diapositiva que les mostré. Acá tenemos nuevamente la carta de 1858, la primera fecha de una carta que fue a Europa con sellos uruguayos. Y acá tenemos la que no tiene el sello uruguayo, que fue del mismo remitente, llegó al mismo destinatario, fue por un paquete inglés, y la única diferencia es que la de la izquierda tiene el sello uruguayo y salió en noviembre del 58. Y la segunda no tiene el sello uruguayo y salió apenas un mes después, en el vapor siguiente, en diciembre del 58. ¿Qué pasó? Esta estuvo, la de la izquierda, en grandes colecciones. La de la derecha es una carta más común. Bueno, después de haberle relatado toda esta historia, espero que ustedes ya sepan qué es lo que pasó con esto, ¿no? Esto es un fraude filatélico. Este sello, que es auténtico, está agregado, y este matasello está dibujado, y muy bien dibujado, que prácticamente no se nota la diferencia con el de la derecha. Este fraude, este agregado de sello y matasello, se hizo antes de 1930, porque en ese año el dueño de la carta, Lee, que era inglés, había escrito un libro sobre Uruguay y la describía como una gran carta. O sea que en aquella época ya estaba hecho este fraude.
¿Cómo siguió esto? Bueno, unos meses después, la Agencia Postal Británica en Buenos Aires cierra, y después de algunos años, Uruguay entra a la UPU en julio de 1880. Acá vemos algunos cierres de algunos países de Sudamérica de los correos británicos. Les dejo la bibliografía que usé para esta charla. También les dejo lo que hay hoy en día en YouTube con conferencias relacionadas con este tema, todos sobre correo marítimo para el que quiera profundizar. Y no me queda más que agradecer a todos ustedes que se hicieron presentes, a Henry Márquez, a Alfonso Molina, a mi oficina, por este espacio que nos brindan. Y bueno, quedo a las órdenes por las preguntas que quieran hacerme. Gracias, Walter. Fabulosa charla. Excelente. ¿Preguntas o comentarios para Walter? Yo tengo varias, pero voy a enfocarme en dos. Una, Walter, es referente a lo temprano y la posición tan firme que tomó Uruguay, que ningún otro país en Latinoamérica la tomó tan temprano, ¿no? Por lo general fue una cosa más natural. Los países entrando a la UPU dejan de lado los correos de terceros, como los franceses, todo eso. Me mostraste esa carta con franqueo mixto Uruguay-Francia. ¿Existe igual Uruguay-Inglaterra? ¿Hay franqueos triples en Uruguay que se conozcan? No, para nada. El único que quedó funcionando, porque justamente se hizo un convenio, el convenio que mostré entre Francia y Uruguay, quedó funcionando la agencia postal francesa como una sucursal del correo uruguayo, para que la gente tuviera la posibilidad de pagar el franqueo por adelantado, o si quería, no lo franqueaba y lo tenía que pagar el destinatario. Entonces ahí surgen esos franqueos mixtos. Pero no, el correo británico, como puse ahí en una diapositiva, cerró completamente, se clausuró y se fue. Y una segunda pregunta es referente cuando ya el correo uruguayo cobra la tarifa total, incluido lo que le debe pagar al correspondiente correo británico o francés o el que fuere. ¿Cómo se hacía esa distribución y contabilidad? Porque los correos extranjeros podían subir su tarifa sin notificarle al uruguayo y podían en algún momento estar a pérdida, o lo absorbían, me imagino. ¿Cómo era ese tratamiento, llegar a tener la paridad, digamos, ¿no? Para no perder dinero? No, por supuesto que eso se tenía que fijar antes, por eso generalmente en los decretos, yo mostré resúmenes de decretos, sí. te podrás imaginar. En los decretos generalmente había una cláusula donde se decía que se cobrará la tarifa que en ese momento le correspondiese a cada país fijar. O sea que eso se fijaba de antemano, y por supuesto el correo británico o francés no podía subir su correspondencia así porque sí, sus tarifas así porque sí, porque si no se le venía todo el lobby de los comerciantes y demás que usaban asiduamente el correo y que era lo único que les correspondía. Además, vamos a ser claros, las ganancias de esos países no venían por lo que cobraba por el correo, venía por las cargas que llevaba. Lo que ellos querían era facilitar que el comercio creciera, ¿no? Y es ahí donde ganaban dinero. La correspondencia era, vamos a decir, un mal necesario. Sin correspondencia, como expliqué, no había comercio. Era un servicio como gancho, pues, ¿no? Tener la posibilidad de engancharte con algo que venía con algo más. Muy interesante. Gracias. Luis Fernando. Gracias, buenas noches. Walter, muy linda, muy ilustrativa. Gracias. ¿Cómo, Walter, cómo descubrieron, cuál es la historia del encontrar
la falsificación esa con la que abriste y cerraste? Si sabés la historia, después de la charla de hoy, espero que todos sepamos de que todas las cartas salidas de Montevideo antes de 1872 que tengan un sello uruguayo, hay que mirarlas a fondo. Lo más seguro es que sea un montaje, porque como expliqué, no llevaban sellos uruguayos a no ser que vinieran del interior del Uruguay. Entonces, cuando uno ve una carta de esas, enseguida sabe, o sea, los que coleccionamos decimos, esto me parece que fue agregado. Y efectivamente, cuando la mirás, empezás a ver que el matasello no es, que justito pusieron el sello donde cabía, y en la carta de la derecha, si ustedes se fijan, no hay ningún espacio libre donde poner un sello, y por eso no lo pusieron. Ese archivo que yo mostré es un archivo que ya conocemos que fue tocado, o sea, hay varias cartas de ese archivo que tienen sellos uruguayos y son de esa época, o sea que rápidamente uno conociendo la historia postal de su país, ya sabe de que acá hay algo raro, que no puede ser. Y efectivamente después cuando lo mirás te das cuenta cómo hizo. Pero está tan bien hecho que por eso no se dieron cuenta antes. Walter, eso te lo entiendo muy bien, pero más bien la pregunta mía era un poco de curiosidad moraviana. O sea, ¿cómo se destapó la olla? ¿Quién dijo qué? ¿Y quién se asustó o reclamó? No, eso no es así, o algo por el estilo. No, eso no sé. Muchos me preguntaron cuando di esta charla acá en Montevideo si yo la había pagado como buena, porque esas las tengo yo, ¿no? Pero no. Yo supongo que más o menos debe ser como 30, 40 años atrás, ya que se empezaron a ver, ¿no? Se empezaron a descubrir de que tenían el montaje hecho. Principalmente esas cosas se descubren, Luis Fernando, porque alguna está mal hecha. Alguna de ellas es más fácil ver que el matasello no era auténtico. Y cuando ves una y ves dos, y ya empezás a ver que el archivo es el mismo, ya empezás a desconfiar también del archivo, que es lo que sucede en todos los países. Y después cada vez que aparece una carta de ese archivo, ya la mirás con lupa, como tenemos que verlo, ¿no? Y empezás a ver de que el matasello no es el auténtico, ¿no? Pero viste que a simple vista parece auténtico. Por eso durante tantos años nadie se dio cuenta, nadie se puso a estudiar esta historia en serio, y bueno, así pasó. Por eso la muestro, ¿no? Por lo simpático e interesante del caso. ¿En cuál colección, pa? ¿En qué colección qué, perdón? ¿En cuál colección se muestra? Yo la mostré en la historia postal, relatando justamente este incidente postal, ¿no? Claro. Entonces mostrando cómo tenía que ir y cómo también se podía falsificar una carta. Pero va o no va, es independiente. Pero lo más lindo, como anécdota, es cuando encontré la segunda. Cuando vi la segunda, que era exactamente igual, con la misma letra, todo igual, dije, esta la tengo que comprar sí o sí. Porque me venía bárbaro para mostrar cómo es una con el sello montado y cómo realmente tendría que haber sido sin el sello, ¿no? Es simpático, una linda Muchas gracias. curiosidad. Muchas gracias. Nada de nada. Mauricio. Primero, Walter, felicidades. Muy interesante la charla. Con relación a los diarios que tú mostraste, ¿has tenido la oportunidad de ver si en la contraparte, o si alguien te ha pasado la información, si de la misma manera que en Uruguay se mencionaba
los problemas que habían con este asunto del correo, si en Gran Bretaña o Francia alguien le dedicó algunas líneas para mencionar lo que estaba pasando en Sudamérica. Bueno, yo mostré ahí una diapositiva de un diario británico que eran como 70 días después. Acordate que durante los primeros 30 días Gran Bretaña ni se tenía que enterar. Y Sí. seguramente cuando se enteraron tampoco era primordial. Acordate que en esa época Gran Bretaña era un gran imperio y yo supongo que para ellos estar en la India era mucho más importante que lo que pasaba en el Río de la Plata con dos correos y con un correo y un cónsul, ¿no? Pero sin embargo, viste que ese diario que trataba de las noticias de esta zona, sí le dedicó un editorial y se preocupó en investigar y ya estaba hablando de que Gran Bretaña iba a aflojar y iba a aceptar lo que decía el gobierno uruguayo. Ok, gracias. De nada. ¿Otras preguntas o comentarios para Walter? No veo a nadie más. Más bien, Walter, cuando me envíes el PDF me voy a distraer un rato haciendo una sobreposición de esa estampilla con el matasello que está al costado ahí usando GIMP, a ver qué tan bien encajan. Perfecto, está bueno. Y cuando veas esa carta te vas a dar cuenta que lo que está escrito pareciera lo que está escrito en Gran Bretaña, no, en Francia, la tasa, creo que era la tasa, pareciera como que está encima del sello, y sin embargo toca el sello. Está bárbaro, porque el sello lo pusieron justo al lado de eso, sin que esté arriba. Porque si hubiera estado arriba, enseguida te das cuenta que es un montaje, porque no puede estar el sello uruguayo arriba de la tasa francesa que se puso después. Está Exacto. justito. Y todavía algo que para nosotros es más fácil, porque vemos mucho material, las cartas con esos sellos, casi todos los sellos siempre se ponían en forma horizontal. Era una costumbre. Y esta está puesta en posición vertical. Es una forma también, pero eso ya es muy, para los que coleccionamos Uruguay, una forma de darnos cuenta que algo raro pasa, porque cuando vos ves un montón de cartas y todas se ponen el sello a la derecha, arriba, en forma horizontal, porque hay que pensar que cuando el correo recibía la carta, no tenía ninguna tasa del extranjero, nada, había un montón de lugares para poner el sello uruguayo. Y siempre se ponía arriba, a la derecha y derechito, en forma horizontal. Y está en el medio de la carta en forma vertical. O sea que lo mirás y decís, acá me parece que hay algo raro, la voy a mirar un poco mejor. Y esa observación, sí, esa observación es interesante porque uno más o menos tiene razón, ve y más o menos sabe la idiosincrasia del país y a veces hasta de la ciudad, ¿no? Es como en el Perú, todos los matasellos los aplicaban una vez y todos los que son dobles uno siempre sospecha, menos de una localidad chiquita, Obrajillo. El administrador postal ahí lo que hacía es la ponía como una X. Entonces la que tiene un solo obrajillo, ese sospecha. Después de todo el resto sospecha los dobles, pero bueno. Idiosincrasias que uno llega a conocer, ¿no? Viendo material. Por supuesto. Aparte, en esa época, el correo era tan importante, nos tenemos que meter en esa época. Exacto. Era tan importante que los empleados del correo no era gente con mala educación o que no conocía de su trabajo. Era gente muy preparada, porque tenían un trabajo de gran responsabilidad. Yo he visto crónicas de la época, de los primeros carteros, donde se habla que los carteros tenían que saber idioma, tenían que saber inglés, tenían que saber francés. Imagínense si ahora alguien va a pedir que un cartero sepa idiomas, no nos entra en la cabeza. Pero en esa época, la gente que trabajaba en el correo era preparada, era muy difícil que se equivocara.
no se equivocaban en las tarifas, no se equivocaban. Era muy raro que se equivocasen. Y lo que decís de los matasellos también. En general, ponían un matasello y punto. Y en esa carta hay un matasello, y sin embargo hay otro más. Hay dos matasellos. Es otra forma de decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué dos matasellos? ¿Por qué uno puso al costado y otro arriba del sello? Entonces empezás a ver esas cosas y ahí ya no te cierra y bueno, listo. Descubrís todo, ¿no? Pero eso solamente es para los que están acostumbrados a ver muchas cartas, ¿no? Entonces ya el ojo, como que el ojo lo tenés entrenado, como que lo ves y ya algo no te gusta. Y eso es lo que pasa con esa carta. Hay algunos sobres que gritan, soy falso, ¿no? Sí. Luis Fernando está con la mano alta. Sí, claro, porque ahora ya Walter empezó a contar la historia anecdótica. Aquí en Costa Rica, en los años 50, había un cartero que, como no les pedían saber idiomas antes de llegar, inventó su propio idioma. Él terminó llamándose con el apodo del idioma que él inventó, Marca B. Les prometo que para la charla número 652 o 653, voy a tratar de tener información adicional sobre Marca B y el idioma que inventó el cartero. Tengo una fotografía, por lo menos, de él que es reveladora con su uniforme de cartero. Y claro, como Walter ahora tocó lo importante, yo tengo una pregunta. ¿Qué hicieron los amigos del asado con la historia? ¿No terminaste el cuento? Bueno, yo dije que dio resultado, porque nos quedamos charlando sobre esa historia y empezaron a ver de que la filatelia no era solamente coleccionar sellos o cartas y mirarlas, sino que lo entretenido es ver todo lo que hay detrás de eso, y eso también es algo que, por lo menos para mí, es apasionante, ¿no? Porque conociendo estas historias es que podemos descubrir, por ejemplo, qué pasó con esa carta que tenía un matasello de enero, pero recién sale en febrero. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente ahí todavía no le habían dado los privilegios de paquete. Entonces, seguramente en ese caso el capitán dijo, no, yo tengo la correspondencia, yo la llevo, pero primero saquen una resolución poniéndome de vuelta los privilegios que tenía. Y ahí el presidente de Uruguay le dio los privilegios y en febrero la carta salió. Si no, no le encontrás explicación. Y eso es súper divertido cuando uno empieza a descubrir eso, ¿no? Y de eso fue un poco lo que hablamos, y hay gente que no está en la filatelia, pero que le gusta la historia. Entonces empieza a dar cuenta de que eso también es entretenido. Ese fue un poco el final. Gracias. Y Luis Fernando, muchas gracias. Gracias por tu compromiso. Ya solamente faltan 486 charlas. Rafael. Walter, muy bonita charla y muy interesante. Gracias. La pregunta que tengo es las cartas que llegaban del exterior a Uruguay, y no iban a Montevideo directamente, iban a ir a otro pueblo, otra ciudad en Uruguay, ¿le tenían que poner un franqueo con la estampilla de Uruguay o no? Porque No. la estación de oficina británica solamente imagino que sería en Montevideo. Claro. Lo que pasa es que se la entregaba al correo, y ahí sí el correo le cobraba al destinatario, por ejemplo, esos 18 centésimos que yo mostré. Y esos 18 centésimos era si era en Montevideo o si era en el interior también. Okay. Uruguay no es un país tan grande, a pesar de que en esa época era más difícil llegar, pero las tarifas estaban dadas por el peso de la carta y no por la distancia. O sea, se cobraba 18, 36 y así sucesivamente según el peso. Ok, pero no le ponían estampillas para cubrir el correo interno. No, solamente esa marca que viste, en ese caso era una marca rectangular. Incluso antes yo tengo
tengo cartas que se ponía en manuscrito, en crayón. Ok, gracias. Por nada. Tendríamos que seguir un poquito hablando un poco más porque faltan 20 minutos para que sea el 1 de octubre y es el día del sello uruguayo, justamente. El 1 de octubre no, fue entonces, el día que la diligencia empezó a circular el 1 de octubre de 1856 y entonces dentro de 20 minutos ya empezamos a festejar. Pero bueno, lo festejaremos solos. no, lo festejamos acá, por ahí van a traer una llamita, algo para soplar. No, en el 2056 nos reunimos y ¿Qué hay en el 2056? los 200 años. 200, claro. Ah, ¿verdad? También, ¿no? Eso sí, ya ahí estaremos en qué charla. Ahí estaremos, empecemos por ahí. Hay que ver si estaremos, claro. O nuestros sucesores. Ojalá que hayan sucesores de Porque mi todas. oficina va a seguir. O repetimos las charlas porque en ese momento, de repente con la tecnología nueva, las podemos ver en 3D y yo les paso la carta a ustedes y la traemos de vuelta y quién ¿Sabes sabe lo que va a cómo- pasar? ¿Sabes lo que va a pasar en esa época? Van a salir, mira, ahí Henry tenía pelo, oye, míralo a Mauricio, que sabe todo el circo. Ahí está, Mauricio va a estar todavía. No va a estar ahí en Spammer, va a estar contando Spammer, el centenario de Spammer 84. Por ahí estaba Aldo hace un rato, creo. Bueno. Hay más preguntas para poder llegar a los 20 minutos y celebrar el Día del Sello Uruguay. Nunca hemos celebrado gente, pero nunca días de estampillas acá. No hay Bueno. problema. Ahí está Arnulfo con la mano en alto. Arnulfo. Hola, buenas noches. Extraordinaria plática, Walter. Mil gracias. Gracias. Nada más quería preguntarte si hubo algún incidente de guerra o de pelea que hubieran generado los barcos que llegaban o algún incidente de esa naturaleza, algo bélico al romper el tratado, en específico con las agencias. No, de ninguna manera, porque justamente Uruguay nunca hubiera llegado a eso. Y tampoco creo que lo ameritaba. O sea, la fuerza que hizo Uruguay fue sacarle los privilegios que tenían esos paquetes. O sea, tenían que empezar a pagar impuestos, y bueno, y los paquetes no querían llevar la correspondencia porque consideraban de que el convenio era el del 53. Y Uruguay lo que decía era que nunca se había aceptado por el gobierno, pero hacía 19 años que estaba funcionando con naturalidad ese convenio, ¿no? Bueno, por eso es tan importante, fue realmente lo que llamamos un incidente postal, fue un conflicto postal, no fue un conflicto bélico, por supuesto. Pero, sin embargo, tuvo su trascendencia y su importancia, ¿no? Ya vemos ahí como los cónsules de Francia y de Inglaterra se negaban a darle la razón a Uruguay, ¿no? No era tan fácil. Bueno, muy bien, pues muchas gracias y felicidades nuevamente. Bueno, muchas gracias. Walter, ¿y no hubo oportunidad para que alguien vea en eso un negocio y empezar a contrabandear cartas? Qué sé yo, llevarlas al otro lado del río, despacharlas desde Buenos Aires, no sé, me imagino, siempre hay la creatividad, ¿no? Bueno, eso ya no te lo puedo decir, porque si alguien llevaba una carta a Buenos Aires, no la llevaba. Si la mandaba por el correo uruguayo, le iban a cobrar. Claro, tenía... Y si la mandaba en mano, bueno, la tenía que llevar, mandar, yo qué sé. No conozco casos. Tampoco pienso que era tan relevante costo, ¿no? Aunque bueno, para esas empresas que todos los días mandaban correspondencia, sí podía ser. Sí, y también disponibilidad, y lo dije en base a algo que otra vez sucedió en el Perú. Hay muchas cartas de Bolivia que están fechadas en Bolivia, Cochabamba principalmente, que salen a través de Tacna, porque para eso ellos en esa época era la facilidad, pues, ¿no? Salir
por ahí, por eso las cartas bolivianas al extranjero que salían desde Cobija son rarísimas. Muchísimas venían por el lado de Tacna, que era más fácil. Inclusive del Ecuador también visto fechadas en Cuenca, fechadas en Quito, que salían por Paitan. O sea, para ellos era más fácil quizás llegar ahí. Ahora era cuestión de facilidad más que nada, ¿no? Y había contrabando postal. Claro. Yo supongo que esto era algo que la gente nunca esperó que durara tanto, ¿no? Tantos meses, tanto tiempo. Pero no te olvides también que nombré varios casos de que el correo solucionó el problema, porque lo pudo meter por algún otro vapor. Claro. Y tu punto de la importancia del correo, en realidad el correo de esa época era el internet de hoy día, pues no era la manera como la gente se comunicaba. Sin eso estaban mal. Todo iba por correspondencia, todo, absolutamente todo, desde, como dije en la charla, desde la lista de precios hasta la orden de compra, hasta los recibos de pago, todo, los papeles aduaneros, todo iba por ahí. No había otra forma. Entonces era muy importante. Se tenía que solucionar sí o sí. El tema es que Uruguay no daba el brazo a torcer, y los cónsules ingleses y franceses tampoco, obviamente, ¿no? También ellos pensarían, esto es una locura del gobierno de momento, todo se va a tranquilizar y vamos a seguir como antes. Pero no, terminó así la historia como la conté. Obviamente que, como dije también, solamente podemos contar hoy en día de acuerdo a los documentos que quedaron escritos, pero seguramente todos los días hablaban. Montevideo no era muy grande como para no encontrarse a tomar un café y hablarlo, ¿no? Debía de ser conversaciones todos los días, y era lo que todos los días salía, y lo que se hablaba solamente de esto en esos meses, seguramente. Y en el espíritu de poder celebrar el cumpleaños de la diligencia, te hago otra pregunta. Colorados y blancos. Para quienes no conocemos de la política del Uruguay, ¿cuál es la diferencia? Porque hasta la fecha, o en los 70 me parece haber escuchado a mí colorados y blancos, y que eso quizás sean los partidos políticos o tendencias políticas que más han durado en algún país latinoamericano, ¿no? ¿Sí? Hoy en día todavía existen. En este momento en el gobierno está el Partido Blanco, que se llama Partido Nacional, y el Partido Colorado también existe, y estuvo en el gobierno hace poco, en el 2000, por ahí. Son partidos políticos que vienen desde esa época, ¿no? Que bueno, estaban relacionados, como les dejé ahí en una diapositiva, con las ideas federales, eran los blancos, y con las ideas unitarias de los argentinos eran los colorados, donde tenían visiones distintas del país, ¿no? Claro. Pero sería muy largo de hablar. Hoy en día prácticamente no tienen diferencias, prácticamente. Pero en ese momento sí. Gracias. Miguel. Bueno, primero felicitarte, realmente muy buen material y muy interesante la charla. La verdad que hoy aprendimos muchísimo, y sobre todo trataste un conflicto que realmente, bueno, en nuestro país también estuvo, y después más adelante se va a dar con el tema de los paquebotes y los derechos de paquebote y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, evidentemente entre los países, digamos, de América y los centrales hubo muchos conflictos respecto a ese tipo de temas, ¿no? Por un lado. Y un pequeño aporte que quería hacer cuando vos hablaste de todo el tipo de cuestiones que circulaban a través de la correspondencia, como la lista de precios, etcétera, etcétera. Yo quiero agregar algo que me parece que era fundamental también en ese momento, que eran las letras de cambio. Y contar algo que nosotros lo hemos escuchado más para la época colonial, el hecho de que por ahí había cartas que se mandaban por triplicado. Las letras de cambio se mandaban por triplicado, y justamente para viajar y asegurarse de que alguna de ellas iban a llegar. No sé, en Uruguay si habrá sellos de letra de cambio, pero en la Argentina
Los sellos de letra de cambio tienen primera, segunda y tercera de cambio, porque justamente viajaban por triplicado a través de distintas vías, por supuesto, ¿no? O sea que también era importante el correo para ese tipo de cosas. Eso quería Por decir. supuesto. Por supuesto. Muchas gracias, muy bueno el aporte. Muy bueno. Bueno, gracias. No, y felicitaciones, realmente fabulosa la charla. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, ¿festejamos? Claro, Ya nos festejamos. faltan 9 minutitos, esperemos a ver a alguien más que quiera decir algo. Heinz, que seguramente tiene algo que agregar, ¿no? Vamos a mandar al frente a alguien. Pobre Heinz, déjalo. No, felicitaciones, Walter. Realmente es muy didáctica la forma en la cual tú presentaste el orden de la charla. Todo hilvanado, colocado en su lugar preciso, y eso es formativo para todos nosotros también. Así que no solo el tema, sino que también la forma es absolutamente destacable. Gracias, Walter. Bueno, me alegro mucho, Heinz, muchas gracias. No, y realmente son esas historias que forman parte de nuestra historia con mayúscula y no son muy conocidas. No son muy conocidas. Pero que Uruguay tenga un conflicto si yo me junto con un grupo de amigos y les digo, ¿ustedes sabían que alguna vez Uruguay tuvo un conflicto y se enfrentó al Imperio Británico y al Imperio Francés? Les aseguro que todos quedan con los ojos abiertos, porque ¿de qué me está hablando este hombre? Y bueno, es un conflicto al fin y al cabo, ¿no? Es un conflicto postal, pero es un conflicto, como lo vimos. Sí, también nos puede llevar a preguntarnos por qué en Chile el correo francés duró tan poco, por ejemplo. Habría que analizar. Así Cada es. país debe tener su propia historia, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eso es lo divertido y lo entretenido que tiene esto. Gracias a una carta, a una segunda carta, a una tercera, empezar a ver la historia, ¿no? Atrás. Heinz, una consulta. Aparte de Valparaíso, ¿había algún otro puerto en Chile que tuviera agencia postal en esa época? Británica. Sí, Caldera. Caldera también tenía. ¿Y cuál es el matasello de barras de Caldera? El C40. C40, ok. Caldera y Valparaíso. Y, espérate, hay otro más. Sí, Valparaíso era el más al sur, no había nada. Oh, Cristian, ¿puede ayudar? Bueno. No, eso me vino la curiosidad, pero bueno, ahí está. Mauricio está con la mano en alto también, y también tiene una sí. velita, me dice por ahí. Sí, aquí está la velita. Walter, tal vez lo mencionaste, pero hubo unos minutos en que me desconecté. ¿Se tiene algún registro de cuánta correspondencia, digamos, que quedó rezagada porque no se pudo enviar durante este conflicto? No, porque las memorias del correo, las pocas que conocemos hoy en día, que yo mostré alguna, te dan datos anuales. Y como yo también mostré, algunas no quedaban rezagadas, porque enseguida se podían colocar a otro vapor, y en otros casos sí quedaban rezagadas, esperando algún vapor que la llevase, o como mostré el caso de esa carta, que esperó un mes hasta poder enviarse. Pero no hay registro que yo conozca, ¿no? Capaz que hay en algún lado, pero la verdad que no lo sé. Pero no, yo no conozco ningún registro. Gracias. Pero sí puse una idea de la cantidad de cartas que se mandaban, ¿no? Ahí puse un ejemplo, por lo menos, para ver la dimensión, ¿no? del tema. Gracias. De nada. Una precisión, Walter. Sí. Valparaíso tenía el C30 y Caldera tenía el C37. El C40 era de Coquimbo. Esas tres oficinas postales inglesas había en Chile. Muy bien. Muy bien. Heinz, Cristian no te puede ayudar. Me di cuenta ahora.
Bueno, cualquiera está fuera de servicio hasta ahora en Chile. Casi la medianoche. Y Y sí, para sí, estar- también estamos ahí. para estar seguro, estos son los cumpleañeros, ¿no? Sí, Esos son, ok. Sí, sí, perfecto. sí. Ok, listo. ¿Son Para estar seguro. auténticos o son reproducciones? Ya tenemos todo pronto. Qué increíble, ¿no? Increíble. Bueno, lo ¿no? que podemos hacer, Walter, mientras tanto, contando un poquito la historia de esos 3 sellos. Ahí está. Sí, sí, por supuesto, porque ese tiene una muy linda historia que la conté en la charla que tuvimos acá en mi oficina, pero básicamente empezó como un sello solamente para servir, para despachar correo por diligencia. Yo creo que debe ser, yo no estoy seguro, pero si no pegan el palo, debe ser prácticamente el único sello que dice palabra diligencia, o en su idioma correspondiente, ¿no? No tiene el nombre del país, y solamente transportaba diligencias por 5 rutas, que eran las rutas donde las diligencias tenía un dueño, que era Atanasio Lapido, que además de ser el dueño de esas diligencias, era el administrador del correo. O sea que, como quien dice, estaba de los dos lados del mostrador. Y él empezó a usar estas diligencias en sus propias rutas de diligencias, para ver como prueba, vamos a decir, de cómo andaba. Y anduvo también que después salieron los soles, ¿no? Que ahí ya no decían diligencia, sino que decían Montevideo, en lugar de la palabra diligencia. Ahí tengo una duda respecto al valor. Donde dice 60 centavos o 80 centavos, ¿son centavos de real? No. Ah, Donde dice 60 centavos tendría que decir 60 centésimos. Donde dice 80 centavos tendría que decir 80 centésimos. Y en un real era lo que se usaba, pero equivalía a 60 centésimos. Era la misma moneda, pero se hablaba así. Y esta dice centavos porque justamente se supone que el litógrafo de la época, que se llamaba Mesh, había vivido unos años en Buenos Aires, y posiblemente por ahí vino y estaba acostumbrado a hablar de centavos, que era lo que se usaba en Buenos Aires, y le puso centavos. Pero ya eso inmediatamente fue corregido con los soles, y ahí se empezó a usar centésimos. ¿Pero qué relación hay entre un real, por ejemplo, y los 60 centavos? Un real eran 100 centésimos, 100 centavos, 100 centésimos. Ah, un real era 100 centavos, está bien. Claro. ¿Y 8 reales qué era? Porque nosotros conocemos la moneda de 8 reales. 8 reales, un peso. O sea que serían centésimos de real. Qué cosa rara. Sí, está bien. Sí. Que a su vez el real es la octava parte del peso. Bueno. En esa época, que estamos hablando de 1856, se usaban distintas monedas. Incluso se usaban la moneda brasilera, los reales, los reis. Claro. Era bastante complicado. Era bastante complicado. Está en Argelia, antigua, Australia. Pero hay un detalle de eso, si querés verlo en la charla de diligencia. Bután, Burkina Faso, Camerún, Canadá. Alfonso, que están nombrando países. Yo creo que ya empezó a celebrar. Ya está delirando. Sí, empezó a celebrar hace tiempo. Faltan 5 segundos, 4, bueno, en mi reloj, ¿verdad? 3, 1. ¡1 de octubre! Bien, vamos todavía. Bien, viva el sello uruguayo. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Sebastián es el barítono, ¿no? Pero tengo por ahí perdida la vela. No, me dice una contra una.
Y Mauricio. esto también es, por primera vez le vamos a cantar Happy Birthday una estampilla. Casi le han cantado a las personas, pero nunca una estampilla, así que también es inédito. Primer día. Siempre se puede innovar. Exacto. Ahí No, tenemos mira, 5 yo creo que puntos. si le cantamos a la estampilla, eso puede salir en Guinness, una tropa de locos adorando un papelito. Sí, pero qué culto Sin es necesidad de pagar. Bueno, pero gracias a ellos es que estamos todos reunidos tantas veces, ¿no? Eso es cierto, es verdad, ¿no? Por un papelito, una locura común, todos, una gran amistad en todo el mundo, ¿no? Eso es bien Así que importante. podemos cantarle que lo cumpla feliz. Así es, perfecto. Entonces, el barítono Se lo puedes es... contar a tus amigos. Entonces Listo. partimos. Que los Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Feliz Cumpleaños, diligencia. Cumpleaños feliz. Que sople el boido igual. Ah, sí, sople. Sople. De Salió tanto volando la soplar, diligencia. claro, de tanto soplar quedó en cama Rafael Blanco. Yo tengo una pregunta para Sebastián acá. Dígame. En tu boliche ese que corta el pelo y todo eso, Ujú. ¿saben hacer el peinado ese que tiene el solcito ese de la diligencia? Hemos hecho más de uno parecido. Ese peinadito tan particular. Me voy a acordar y voy a buscar unas fotos de cosas similares. Y eso, para que ustedes sepan, se hace acostada la modelo y se peina hacia afuera con mucho fijador y queda como un sol. Sí, ese peinado existe. Ya Obviamente para desfiles de moda y cosas por el estilo. Ya sabemos cuál va a ser el próximo peinado en Mo cuando llegue Sebastián. Así nos va a No, pedir. mientras no me lo pida Luis Fernando Díaz, está todo perfecto porque no tengo cómo peinarlo eso. No, pero yo no Ese- decía el de los rayos, yo decía ese peinadito especial que tiene así tipo como a los costaditos, así tan original el peinadito ese. Todo se puede hacer. Todo se puede Gracias. hacer. Es más fácil, sí. Este de aquí. Ese peinadito así, ¿ves? Con raya al medio, ¿ves? Queda pituco. Acuérdense que esos son peinados de época. Si uno Sí, claro. se va a la época de esos sellos, las mujeres se peinaban de esa forma. Y se Claro. peinaban con unas bucleras que se calentaban con carbón o al fuego. Y por eso quedaban tan crespitas. Bueno, se ve que sos del tema, estás en el tema. Bien. Bueno, Vamos a buscarte un par de voluntarios, Sebastián, para la próxima reunión. Bueno, mira, si en el próximo viaje va José Juan Corro, podemos hacer un peinado desde barba para arriba. El tío Cosa se ofrece. Ya me apunto. Bueno. Les voy a contar una última anécdota sobre el peinado ese de la diligencia. Sperati falsificaba las diligencias, perfecto, hay que saber del tema para poder detectarlos porque lo hacía perfecto. Pero un detalle en una diligencia, era que el cabello tenía un rulo un poco distinto. Le había quedado un poquito despeinado distinto. Y ese, si detectás eso, es que es un falso de Sperati. De Sperati. Es una O una sea, lo una que yo tengo que curiosidad. conseguir es 1 y 1 para mi colección de peinados y Claro, poder hacer ese y estudio. contás quién es el Sperati y cuál es el otro. Walter Britz, ya tienes un encargo de parte de Chile Con muy mucho gusto. importante. Con mucho gusto. Perfecto. En esa nota tan simpática, entonces nos quedamos y gracias, Walter, nuevamente, la pasamos muy bien con su grabación y todo. Fantástico. ¿Qué pasó? Es Rocío. Apareció Rocío. Ah, Apareció. Es rubia, platinada. Ahí está, ya hay voluntaria para el peinado de los soles. Aquí estoy de voluntario. Bueno, entonces con eso y el día...